Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy para conversar con un amigo de esta casa, periodista, historiador, ha recibido también premios nacionales en cuanto a historia. Y creo que siempre es bueno recordar algunos hitos. Estamos en el mes del mar, mes de mayo en nuestro país, ¿no es cierto? El mes del mar. Y queremos conversar justamente sobre esto con él, sobre diferentes aspectos de lo que implica este mes de mayo, fechas históricas, personajes. Y qué mejor que hacerlo con Juan Guillermo Prado. ¿Cómo está Juan Guillermo? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, la verdad, el mes del mar es muy importante en nuestra historia, sobre todo por lo que significó el 21 de mayo, que es tal vez una de las fechas más trascendentes de nuestra historia republicana. Sin Así duda. que, Conversemos de eso, ¿le parece? bien, Pero primero partamos, me parece muy bien. Juan Guillermo, primero partamos con el tema ¿por qué mes del mar? Históricamente siempre fue así, esto de la denominación del mes del mar, comienza solo en el siglo XX, siglo XIX, etcétera. ¿Qué nos puede contar de esta referencia al mes del mar? No, el mes del mar es un mes que se instauró no hace mucho tiempo atrás, digamos, y que nos recuerda fundamentalmente lo que ocurrió en la gesta de Iquique, que ha sido tan importante en nuestra historia. Por eso se recuerda el mes del mar en el mes de mayo, no por otra razón, a mi juicio. Perfecto. Además que se habla de las glorias navales, ¿no es cierto? Es la oportunidad que nuestro país tiene para rendir homenaje a la Armada de Chile también. O sea, las dos cosas se vinculan. Bueno, la Armada está ligada claramente al mar, pues si no, no hay de otra manera. En cambio, en Bolivia hay una Armada que no existe en el fondo. Así que por eso que es importante el mes del mar en nuestro país. Sobre todo, ya digo, por el 21 de mayo. El 21 de mayo es muy importante en nuestra historia porque en aquella época, pensemos, en 1879 había aproximadamente un 77% de analfabetos y un 65% de población rural, que cuando saben, se enteran que estamos en guerra con Perú, fue muy, muy impopular. ¿Y cuándo cambia la realidad de nuestro país? Cuando se sabe lo que ocurrió ese 21 de mayo en Iquique con Arturo Prat. Entonces, esto significó la unificación nacional por una parte. Chile que está en un momento de guerra, que no era muy popular, que nadie entendía por qué estábamos en guerra, sobre todo por la gran cantidad de analfabetismo que había en Chile. Esto fue un impacto emocional lo que ocurrió el 21 de mayo y eso unificó a nuestro país y mucha gente se inscribió en los distintos regimientos que habían, etcétera, etcétera. O sea, fue realmente un chancacazo, perdón la expresión, que rápidamente fue difundido por la prensa y por el discurso oficial lo que ocurrió el 21 de mayo. Aunque en ese tiempo las comunicaciones eran un poco más lentas, entonces se demoraba más, ¿no es Era, cierto?, en eh, llegar. eran más lentas, pero si comparamos la población que había en Santiago o en Chile en aquella época con la cantidad de analfabetos que habían, la cantidad de periódicos y de diarios era impresionante. Eran mucho más periódicos en aquella época en Santiago, tenían el ferrocarril, el Imparcial y otra serie de diarios que hoy día, bueno, que desaparecieron, y hoy día tenemos en Santiago y en Valparaíso dos o tres o cuatro periódicos y nada más con la cantidad inmensa de habitantes que tenemos en relación a la que había en aquella época. Ahora, Juan Guillermo, este combate naval de Iquique se da en el contexto, ¿no es cierto?, de la famosa Guerra del Pacífico en nuestro Exactamente. país. Hasta ese momento, hasta que ocurre, ¿no es cierto?, el combate naval de Iquique, ¿cuál era la percepción que había? ¿Cómo se estaba llevando la guerra para nuestro país? Bueno, en realidad la guerra, como señalé, no era un tema popular ni un tema que de alguna manera nos identificara. Era un episodio que no tenía mayor cohesión social. Pero la figura de Brad convirtió esto en un símbolo de deber, de sacrificio, de patriotismo, que trascendió las clases sociales y las posturas políticas. Entonces ahí ya todo el mundo se unificó en torno a esta figura
fue un mártir, digamos, en los inicios de la guerra. Depende el prisma como se le mire, depende incluso la frontera en de la cual se esté dentro de aquella. Eh, ¿Fue un triunfo o una derrota el combate naval de Iquique porque se hunde la Esmeralda? Entonces, Sí, pero ¿no es obvio. cierto? Pero Se ve hay con una, los ojos, como por eso le pregunto, el prisma histórico con que se vea. bueno, yo creo que en realidad fue un triunfo para Chile, o sea, fue desde la perspectiva simbólica una derrota, digamos, porque se hundió la Esmeralda, pero mal que mal la Covadonga, que era una goleta más débil que la misma Esmeralda, mientras escapaba de la independencia, el barco más poderoso era el más peruana, Carlos Condel, que en realidad no ha sido eh, digamos, no conocido, pero en realidad como una figura menor que conocía muy bien la costa y engañó al capitán de la Independencia, llevándolo a una zona de roca, en Punta Gruesa, donde el imponente blindado peruano encalló y se destruyó prácticamente solo, porque no tenía mucha capacidad bélica la Covadonga. Entonces Chile perdió su peor barco, la Esmeralda, pero Perú perdió su mejor barco, que era la Independencia, por culpa de una maniobra de audacia y suerte que tuvo Carlos Conde allá en Punta Gruesa. Ahora, ¿por qué la Esmeralda y la Covadonga están en la radio Iquique? ¿Por qué están ahí y otros buques quizás que para la época tenían mayor calado o eran más potentes están en otros lados? ¿Por qué se da esa situación? Porque creo que es importante también conocer el contexto en que se da este combate naval de Iquique. Bueno, la Boganda y la Esmeralda estaban en ese momento bloqueando Iquique. La Esmeralda tenía las calderas reventadas y en estallado, así que no tenía ninguna capacidad de movilización. Por eso vienen los espolonazos que le da el Huáscar a la Esmeralda, y ahí fue donde salta Arturo Prat con dos marinos más, el sargento Aldea y otro más, y mueren en la cubierta del Huáscar. Fue un acto heroico y audaz saltar a la cubierta de un barco de mucho mayor calado, con mucho más gente, etcétera, etcétera, con mucho más marinos que la misma Esmeralda, que la Esmeralda tenía ciertamente muchos marinos, había, si es que no me equivoco, casi 200, más de 200 tripulantes en la corbeta Esmeralda. O sea, realmente uno piensa y son muchos los que estuvieron ahí en la Esmeralda el día 21 de mayo. Para quienes hemos tenido la posibilidad de conocer el Huasca, ¿no es cierto?, que está anclado en Talcahuano y que ha En sido Talcahuano. por tiempo motivo de discusión si hay que devolverlo o no a Perú, etcétera. La Han verdad, habido hasta proyectos de ley para exacto, devolverlo, exacto, oiga, pero pero le insisto, queremos tener la posibilidad de estar dentro, ¿no es cierto?, porque se puede visitar, por lo menos yo tuve esa posibilidad de visitarlo, y conoce lo que es el Huáscar por dentro, lo que es la estructura del Huáscar, incluso llama la atención unos camarotes pequeñitos, unas camas que están, ¿no es cierto?, en el medio, pasada por tremendas tuberías, lo que era aquel buque, pero más que todo lo que significaba. Sin duda, llama la atención que la Esmeralda se haya enfrentado al Huáscar y no haya huido, porque esa es no la podía verdad. huir, pues, si no No. tenía, no tenía ninguna posibilidad de huir. Aparte que es insólito, muchos de los marinos que estaban en el Huáscar o incluso en Esmeralda no dormían en camarotes, dormían en hamacas Sí, pues. o simplemente en el suelo, porque era mucha la cantidad de tripulantes que tenían ambos navíos en aquella época. Así que las condiciones de vida en estos barcos era realmente dramática en algunos momentos. Oiga, usted lo dijo, Juan Guillermo. Al abordaje, muchachos, dijo, ¿no es cierto?, la célebre frase histórica, frase que incluso resuena no solo en nuestro país, sino que también en otros países cuando se habla de la historia de la Marina Mundial, fue seguido solamente por dos miembros de la Por dos tripulación. marinos, por el sargento Juan de Dios Claro, Aldea y un marinero llamado Arsenio Canabé, que antes nadie sabía, pero se ha descubierto que este fue quien murió, estos dos que junto con Pratt murieron en la cubierta del Huáscar. pero pudieron haberlo Pero, seguido más marinos, ¿cómo, perdón? pudieron habérselo seguido más marinos, más miembros de la Pero por tripulación. supuesto, pero ¿qué ocurría en aquella Hijo, época? El estruendo de los cañones, el ruido del choque de los barcos era tan ensordecedor que solo dos personas lo escucharon y saltaron con él. O sea, de una valentía impresionante porque podrían haberse quedado en la Esmeralda, que se estaba
prácticamente ya hundiendo, pero saltaron junto con él y murieron junto con él en la cubierta del Huáscar. Bueno, que además Prat era un hombre excepcional, ¿no es cierto? Abogado, marino. De hecho, por Era ahí tuvo algún notable. conflicto por Buen haber padre de defendido. familia. Claro, tuvo algún conflicto por haber defendido como abogado a otro compañero Sí, de la Marina, Juan Guillermo. no, era notable Arturo Prat y la verdad fue lamentable su muerte, pero fue lo que de alguna manera unificó a nuestro país en un momento dramático de nuestra historia. Y en una parte a lo mejor de su historia que no se conoce mucho, también algo ligado al mundo del ocultismo, que en ese tiempo en Valparaíso, ¿no es cierto?, en nuestro país era Sí, bastante recurrente. sí, el espiritismo estaba muy de moda. Agustín Prat era uno de los grandes espiritistas que había en aquella época. Y es curioso porque el libro Allan Kardec, que es fundamental para el espiritismo, se publica en Chile un año o 2 años después de haber sido publicado en Francia. Y curiosamente no se publica ni siquiera en Valparaíso ni en Santiago, se publica en Chillán. Pero esa es otra historia que no vale la pena que lo recordemos porque estamos hablando del mes de marzo, del 21 de Exacto, mayo, y de sí. Arturo Prat, este personaje que junto con Grau tuvieron a lo mejor en algún momento dado eh, eh, peleando juntos en la batalla de Aptao o en el combate de Aptao el 7 de febrero de 1866, cuando en Chiloé estábamos en guerra contra España, la Armada de Chile y la Armada de Perú se enfrentaron en este combate contra en los canales chilotes, contra las embarcaciones españolas, y Miguel Grau estaba en la corbeta Unión y Arturo Prat estaba en la goleta Covadonga. Así que ahí probablemente Arturo Prat y Miguel Grau estuvieron juntos mucho antes de la Guerra del Pacífico. Y entre este combate adaptado del año 1866 y, el 21 de mayo de 1879, no nos podemos olvidar que Miguel Grau vivió en Valparaíso. Importante aquello, señalarlo. Y, no, y su vida en Valparaíso fue dramática. Grau en un momento dado se opone al gobierno de turno que había en Perú, tenía algún rasgo medio golpista y se viene exiliado a Valparaíso. Ahí vivió exiliado en la década de 1870, donde incluso vivió un suceso familiar horroroso. Ahí murió su padre. Cuando él estaba en Valparaíso, el gobierno de turno de Perú, estamos pensando, no pensemos como en Chile los gobiernos en aquella época duraban 5 años, en Perú podían durar 6 meses, 3 meses. Perú siempre ha sido esta cosa insólita que tiene gobiernos que no duran Es nada, cosa de como ha ver lo que ocurrido en este último ocurre en la tiempo. actualidad nomás en Perú. Exactamente, así que en aquella época era un poco lo mismo, el gobierno de turno lo manda a buscar. ¿Y a quién manda a buscar a Prat? A su padre. Y llega el padre a Valparaíso, y esto fue obviamente antes de la Guerra del Pacífico, y muere en el puerto. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Miguel Grau va a Perú, vuelve a buscar los restos de su padre con sus hijos, con dos de sus hijos, y su segundo hijo, porque tuvo como 8 o 10 hijos, Prat. Miguel Gregorio muere también en un accidente en Valparaíso. Así que la vida de Grau en el puerto de Valparaíso fue bastante dramático, porque mal que mal muere su padre y muere uno de sus hijos. Aparte que Prat tenía otra característica, es decir, perdón, que Grau tenía Ah, otra característica. Estaba casado con la hermana de la señora del almirante Oscar Biel, un marino chileno que estuvo en la Guerra del Pacífico, que fue gobernador incluso en el territorio de Magallanes, allá en Punta Arenas. Y las dos hermanas, la mujer de Grau, que tuvo muchos hijos, se enfermó en un momento dado y viaja a Punta Arenas en aquella época, antes de la Guerra del Pacífico, a estar con su hermana para, de alguna manera, descansar de la situación que tenía en su casa. No contra Grau, sino que porque tenía muchos hijos y tuvo que viajar y ahí estuvo, se llamaba Manuela, la mujer de Grau, y estuvo con su hermana llamada Dolores Cabero Núñez. Ambas hermanas, y una casada con un marino chileno, al que llegó almirante, y otro casada con Miguel Grau, que también llegó a ser almirante. Así que las dos cosas insólitas que ocurren en la historia. Eh, los nexos que se van dando los entre nexos que dan, naciones, incluso más, parientes. cuando muere Grau,
el Oscar Biel, que era el cuñado y compadre y concuñado de Grau, pide que los restos de Grau que estaban en Valparaíso se fueran, digamos, reposaran en el mausoleo de la familia en Santiago. O sea, es una cosa realmente impresionante cómo estos lazos en plena guerra se establecieron y, bueno, estaban desde antes, pero cómo dos marinos tuvieron señoras peruanas con los que con ellos se conocieron en París, o en Francia, en una academia naval, y ahí luego conocieron a estas dos hermanas y cada uno de ellos se casó con se llamaba Manuela y la otra se llamaba Dolores Cabero Núñez. Bueno, ya que estamos hablando de Grau, para cerrar el círculo, hablemos de que Grau también es un personaje considerado como hombre del milenio en su patria Perú. E incluso él perteneció a la masonería y tiene un lugar destacado en la sede de la Gran Logia peruana por sus condiciones, por su forma de actuar. Incluso recordemos aquella carta, ¿no es cierto?, que envía Grau a la Era oficial. realmente, no solamente fue un héroe marino, sino un modelo moral que el imaginario peruano lo representa como lo mejor de la nación. Ahora me parece exagerado el apelativo de hombre del milenio, porque Perú tiene un poco más de años que nosotros, que no alcanzamos nosotros todavía de 500 años, pero ellos lo pusieron hombre del milenio en estos últimos años a través de encuestas y reconocimientos públicos promovidos por distintos medios de comunicación a fines del siglo pasado o del siglo XX. Y eso fue elegido como la persona más representativa de la historia peruana. ¿Ya? Curiosamente no hay ningún peruano que se haya destacado tanto como Grau en la época de la independencia, porque ahí estuvieron fundamentalmente Bolívar y San Martín. Y San Martín se retiró después de Perú, después de una conversación que tuvo con Bolívar, y finalmente Bolívar fue el que terminó, digamos, gobernando o manejando el territorio peruano. Ahora hay un hecho muy importante y que yo creo que fue lo que de alguna manera podría haber gatillado la salida de San Martín, que tuvo muchos problemas con Lord Cochrane. Lord Cochrane, en aquella época, incluso no le pagaban a sus marinos y mandó a un grupo de marinos a que se robaran las arcas que tenían en un barco San Martín para pagarle a su gente. Y de ahí Lord Cochrane partió hacia el norte y llegó a México. Y en México llegó al puerto de Acapulco pensando en liberar México. Imagínense la audacia de los Cochrane. Y cuando llegó a México ya estaba este país liberado. No querían, en el puerto de Acapulco, no querían recibirlos porque pensaban que eran piratas, cosa que no era tal. Y finalmente lograron desembarcar. Y ahí, como tenían nada que hacer los marinos chilenos, le enseñaron a las muchachas de Acapulco a bailar cueca. La Y Sama por Cuesta. eso el baile típico del Estado Guerrero, cuya capital es Acapulco, el baile típico se llama hoy día la chilena, que es una derivación de nuestra cueca gracias a los marinos de Lord Cochrane. Pero no hemos ido Sí, de la guerra del pero Pacífico tiene que y ver con pasamos a la guerra de esto del independencia. mar, pues, tiene que ver con esta ligación que tiene Tiene nuestro que país, ver, ¿no es claro, cierto?, con el mar, exactamente. y cómo a través del mar nuestro país también de alguna forma llevó cultura, no solo la cultura de la guerra, se podría llamar entre comillas, por los intereses que habían, sino que también este otro tipo de cultura, ¿no es cierto?, a otros países. Y Eh, otra cosa insólita a propósito del mes del mar. sí, diga. Chile tuvo un barco de guerra en el lago Titicaca durante la guerra del Pacífico. Y ese barco de guerra se llamaba Colo Colo, que lo hicieron subir a través, desarmado, desde el puerto de Hilo hasta las alturas del Titicaca, ahí lo armaron, y durante la guerra estuvo patrullando el lago Titicaca, este navío chileno, que luego lo desarmaron, lo bajaron nuevamente, lo desarmaron y bajaron en el tren hasta el mar. Así que hemos tenido cosas insólitas, como también, por ejemplo, en 1886, Estados Unidos quería tomarse Panamá. Chile tenía un barco acorazado en aquella época que se llamaba precisamente la Esmeralda, en honor al barco que se hundió con la bandera al tope. Hay un hecho que hay que destacar. La Esmeralda nunca se rindió, murió con la bandera al tope.
Y lo último que hizo fue lanzar un cañonazo en contra digamos, del Huáscar, que a mi juicio fue un hecho heroico, si es que no me equivoco, por el guardia marina Ernesto Riquelme. Así que murió o se hundió la Esmeralda con la bandera al tope. Importante Pero destacar. bueno, estábamos entonces hablando de lo que pasó en 1886, cuando la Armada del Pacífico de Estados Unidos iba a tomarse Panamá, supo esto Chile y mandó la Esmeralda, este barco acorazado que teníamos, y los barcos de madera de Estados Unidos tuvieron que volver rumbo a California. Así que hemos tenido algunas incidencias insólitas, como ocurrió también en 1892 con el tema ¿cómo se llama? Este acorazado que escupió según dicen, el Baltimore habría escupido una imagen de Pratt y la gente del puerto se agarró con los marinos norteamericanos y hubo 2 marinos muertos en ese incidente de 1892. Pero bueno, parte de nuestra historia naval y marítima a propósito del mes del mar. Exacto, a propósito de Mar, salgámonos un poquitito. En el cementerio de disidentes en Valparaíso, ¿no es cierto? En el Cerro Cárcel, que está muy bonito, de inmigrantes, se le llaman algunos también. Hay tumbas de marinos, tanto ingleses como norteamericanos, que también se enfrentaron, ¿no es cierto? Tengo entendido, frente a Hubo la Costa del Paraíso. en Valparaíso, incluso en la época de la independencia, hubo un enfrentamiento entre norteamericanos, entre 2 navíos, es decir, un navío norteamericano y un navío inglés, y ahí hubo muertos y qué sé yo. Pero en aquella época, estamos hablando, este enfrentamiento, si es que no me equivoco, fue en 1814, no nos olvidemos que no existía el cementerio de disidentes. Y dice la María Graham en su libro, Diario de mi residencia en Chile, que muchos disidentes eran enterrados en la playa y que muchas veces se veían los restos de ellos en la playa. Así que luego, como la comunidad inglesa era poderosa en aquella época, logró que Bernardo Higgins se diera un terreno por el cual después se construye el cementerio de disidentes, que es hoy día un lugar insólito porque para los mormones ahí muere el hijo de un apóstol mormón que llega en 1851 al paraíso. Venían de las islas del Pacífico Sur, llegan a Valparaíso, este apóstol mormón con su señora embarazada, que tiene un bebé que nace en Valparaíso y muere el niño de hambre. ¿Y por qué muere de hambre? Porque la gente, o sea, los habitantes protestantes de Valparaíso no quieren ayudarla por tener una doctrina distinta al protestantismo, y muere y es enterrado en el cementerio de disidentes, y hasta el día de hoy no se sabe en qué parte fue enterrado, pero esto aparece en las memorias de Bailey Pratt, que era el apóstol mormón que llega en 1851 al paraíso. Los mormones, después de un siglo, en 1956, llegan nuevamente y se instalan en la comuna de Ñuñoa, donde Sí. hasta el día de hoy tienen un templo o una A iglesia. veces es bueno visitar los cementerios con el respeto que se merece porque uno va encontrando personajes que son parte de la historia y ahí la historia también se va contando, ¿no es cierto? Como en el cementerio número 1 de Valparaíso, donde también hay restos de parientes de Arturo Prat, ligados a lo que estamos conversando Exact- ahora. Sí. Exactamente. Bueno, Giovanni Papini, que fue un gran escritor italiano, dice que cuando uno va a cualquier lugar del mundo, a alguna ciudad, tiene que visitar 3 cosas. La plaza, donde la gente se conoce, donde está, digamos, la vida misma de la ciudad. También dice que hay que visitar la iglesia, porque ahí Ahí, está ahí está el todo. contacto con Dios del pueblo, y finalmente el cementerio, porque ahí está la historia del pueblo, porque están los antepasados. Consecuencia, cuando uno visita, y yo también agrego un cuarto elemento que es el mercado, que Oiga, también es muy concuerdo bonito. plenamente con usted, le voy a decir, porque en los mercados está toda la cultura propia, ¿no es cierto?, de cada ciudad que uno Exactamente. puede visitar. No, Así concuerdo que plenamente con usted. hay 3 o 4 lugares que hay que visitar, que son la plaza, el mercado, la iglesia y el cementerio. Bueno, y lo que hemos Aunque, estado... aunque hay Perdón. culturas que no visitan los cementerios, por ejemplo los Sí, judíos. sí, sí, Los judíos exacto, no visitan los cementerios, y por eso están siempre cerrados los cementerios judíos. Y exacto. cuando un judío va a un cementerio,
tiene que cambiarse la ropa, lavarse la suela de los zapatos, etcétera. Mejor no vaya a hablar de ese ritual porque Es es otro tema, pero bastante... interesante. Es un interesante tema porque estamos tratando, y todo esto en torno al mar. Hemos hablado, ¿no es cierto? Estamos hablando del mes del mar, que es este mayo, y de lo que es la importancia del combate naval de Iquique. Bueno, ya a propósito del mes del mar, en Chile hubo corsarios chilenos, ya entre 1817, en el gobierno de Bernardo Higgins digamos, corsarios que fueron autorizados por el gobierno de Chile para que hicieran lo mismo que hacen los piratas, pero con una patente de corso, o sea, autorizados por el gobierno. Y entre otras cosas hay un hecho que es insólito. En Arica hay a propósito, estamos hablando de cementerio, hay una tumba dedicada a Sir Francis Drake. Eh, nu- Obviamente, Drake no murió en Arica, pero ahí está. Tiene hasta una placa donde dice que ahí está muerto Drake, que curiosamente era muy religioso, siendo un corsario, digamos, enviado por la corona británica, y que antes de asaltar cualquier lugar, hacía que sus marinos rezaran. Perfecto. Así que en esta materia hay de todo en la Villa del Señor. Y sin duda, y en torno al mar, que es lo que hemos conversado hoy día en esta interesante entrevista con Juan Guillermo Prado, periodista e historiador, también premio nacional, ¿no es cierto?, en su ámbito, porque sin duda hay que resaltar lo anecdótico, lo otro, lo que muchas veces no se conoce o no se recuerda. Así que ha sido un gusto conversar con usted, Juan Guillermo, en Muy este... encantado, perdón, haber hablado de que Pratt está reconocido en la Academia Nacional de Japón, junto con dos personajes notables, Horacio Nelson, el almirante británico, y el japonés Togo, que fue también almirante de la Armada japonesa. Pero Pratt, que no fue almirante, fue capitán, es reconocido por tener, pues bueno, por su valentía y por su similitud con los valores del Perfecto. código de los samuráis, que son el honor, la lealtad, la rectitud y el coraje. Por eso, qué Es mejor que cuanto puedo terminar esta informar a su entrevista señoría. justamente con aquella mención. Gracias, Juan Guillermo, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Y a Nos ustedes veremos muchas en otra gracias por ser ocasión. parte también de Espero. esta interesante entrevista en que hemos hablado del mes del mar y nos hemos focalizado en el 21 de mayo, pero también combate naval de Iquique, pero también en lo que implica el mar para nuestro país. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.